Estabilidad laboral reforzada en disminuidos físicos. Es diferente la protección brindada a las personas discapacitadas que se entienden calificadas a la protección otorgada a las personas en situación de debilidad manifiesta, quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De esta manera, la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto ante el despido de una persona calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad laboral competente, procede el pago de la indemnización prevista en la ley y el reintegro correspondiente. Respecto del segundo grupo, su protección no se desprende de la ley, sino directamente de la Constitución. Por ello, al comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta, no es procedente el pago de una indemnización, sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley. Una vez las personas contraen una enfermedad o presentan por cualquier causa, accidente de trabajo o común, una afectación médica de sus funciones que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, se ha constatado de manera objetiva que experimentan una situación constitucional de debilidad manifiesta y se exponen a la discriminación. La Constitución prevé contra prácticas de esta naturaleza que degradan al ser humano a la condición de un bien económico medidas de protección conforme a la Ley 361 de 1997. En consecuencia, los contratantes y empleadores deben contar en estos casos con una autorización de la Oficina del Trabajo que certifique la concurrencia de una causa constitucionalmente justificable de finalización del vínculo. De lo contrario, procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato, sino además el reintegro o la renovación del mismo, así como la indemnización de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes. Esta protección, por lo demás, no aplica únicamente a las relaciones laborales de carácter dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestación de servicio independiente. Revisemos algunos fallos. Sentencia T-519 de 2003. La Corte vinculó los fundamentos del derecho a la estabilidad laboral reforzada al principio de solidaridad. Dijo que el derecho a la estabilidad especial o reforzada que se predica respecto de ciertos sujetos se soporta además en el cumplimiento del deber de solidaridad. En efecto, en estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que presenta. Sentencia T-1219 de 2005. La Corte examinó si una persona que sufría de diabetes y ocultaba esa información en una entrevista de trabajo para acceder al empleo tenía derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada frente a la decisión de la empresa de desvincularlo por haber ocultado dicha información. Para decidir, la Corte consideró que cuando se trata de personas en circunstancias excepcionales de discriminación, marginación o debilidad manifiesta, la estabilidad en el empleo contemplada en el artículo 53 superior tiene una relevancia especial y puede ser protegida por medio de la acción de tutela como garantía fundamental. Concluyó que, en ese caso, a causa de las condiciones de debilidad, sí tenía ese derecho fundamental. En consecuencia, ordenó el reintegro del trabajador. Sentencia T-263 de 2009. Al estudiar el caso de una mujer que había sido desvinculada de su trabajo sin autorización de la autoridad competente, a pesar de que tenía cáncer, la Corte Constitucional señaló que se le había violado su derecho a la estabilidad laboral reforzada y ordenó reintegrarla en condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte indicó que una de las razones hermenéuticas que sustentan el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada es el deber del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran contemplada en el artículo 47 superior. En la sentencia T-881 de 2012, la Sala debía resolver el caso de una persona que fue desvinculada mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, en el contexto de un contrato de aprendizaje, en vista de que este último tenía características legales y contractuales que permitían diferenciarlo, conforme a la jurisprudencia constitucional, del contrato laboral en sentido estricto. La Corte señaló que en vez de hablar de un derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, se haría referencia al derecho a la estabilidad ocupacional reforzada. En ese caso, concedió la tutela de este derecho.